Buenos días, bienvenidos otra vez a este curso de introducción al programa ePlan Electric. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver dos cosas importantes acerca de los proyectos que creamos en ePlan, que es cómo definir la estructura, cómo usar una estructura dentro del proyecto, y por otro lado, una herramienta muy útil que nos da el programa, que es la posibilidad de verificar nuestro proyecto por si hay errores que nosotros no hemos visto, ¿de acuerdo? En proyectos grandes eso es bastante habitual porque, claro, hay muchas cosas que no se nos pueden escapar o personas que han intervenido en el proyecto y no ha habido una unificación, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, voy a explicar lo que es la estructura. Entonces, aquí hay varias maneras de organizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a explicar una que es bastante habitual y que creo que os puede ser útil. Entonces, lo he estructurado de esta manera. Entonces, dentro de plan tengo varios tipos de estructuras, como se dice. Entonces, con el símbolo de igual, yo voy a definir el tipo de página de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a, por ejemplo, definir estos 4 tipos de páginas. Entonces, algunas páginas serán simplemente de documentación, otras serán esquemas eléctricos, que esto es lo más importante del proyecto, donde se nutre el resto de páginas, los borneros, que tengo varios, y los listados, ¿de acuerdo? De los elementos que yo tenga en mi proyecto. ¿De acuerdo? Estos serían los tipos de página, designados con el símbolo igual. Y luego con el símbolo más tengo las ubicaciones del proyecto, los lugares donde va a haber elementos de mi proyecto, de mi esquema eléctrico. Entonces yo en este caso voy a definir dos. Uno es el armario, que es donde estará la mayoría de elementos, por otro lado los elementos de campo. ¿De acuerdo? Entonces podría definirlo de otra manera, o incluir más tipos de página, más ubicaciones, unos dentro de otros, hacer sububicaciones. Y ya veréis que podemos jugar mucho con eso. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a ePlan, lo que tenemos que hacer entonces es, primero seleccionamos nuestro proyecto y nos vamos al apartado de herramientas. Y aquí en herramientas veis este símbolo que pone identificaciones de estructura. Gestión de identificación de estructura. Vale, pues pincho aquí y se me abre esta ventana. Entonces, como veis, aquí tengo los simbolitos que os he dicho antes, el de igual y el de más. Aquí, de manera predeterminada, de plan, los designa aquí, el igual lo pone designación de función. Y en el más, designación de localización. ¿De acuerdo? Entonces, yo esto no me voy a molestar porque esto no me influye, es una cosa interna de plan. De hecho, aquí hay una anterior que voy a eliminar. Entonces, a ver, designación de función. Pues nosotros le damos al más. En designación nosotros vamos a usar una abreviatura porque muchas veces luego ese elemento me lo repite en varias partes de las páginas y no me interesa que sea muy largo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a llamar al primero doc y en descripción de la estructura pues lo voy a llamar documentación. Y le doy a aceptar y aquí ya me aparece el de doc. Vuelvo a darle a más. Entonces hemos dicho que el resto vamos a poner esquemas, borneros y listados. Pues en esquemas podemos poner ESQ y ponemos aquí esquemas. Entonces, como veis, ¿por qué me ha pasado esto? Entonces, esto me ha pasado porque me he despistado y cuando he creado la nueva estructura tenía que seleccionar el doc. Entonces, me la he hecho como dentro de la estructura doc, para que veáis que se pueden hacer estructuras unas dentro de otras, subestructuras, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esto no me interesa. Yo creo que esquemas me funciona aparte. Entonces, esto lo que puedo hacer... A ver, voy a cortarlo y a pegarlo. Exacto, así es como yo quiero. Aquí ya no hay nada. ¿De acuerdo? Vale, voy a identificar en plano para que no me vuelva a pasar lo mismo. Entonces le doy a más. Esta vez voy a poner bor. Porque aquí voy a poner los borneros. Y por último, vamos a poner los listados. Pues voy a llamar list de listados. Y le doy a aceptar. Entonces, como veis aquí, ya tengo mis estructuras, mis tipos de páginas. Luego me voy a localización, un momento. Sí, actualizar el proyecto. Vale. Pero no me ha cambiado nada, eso lo haré luego. Vale, entonces aquí tengo otra localización que voy a eliminar.
Desde aquí, más, pues voy a poner aquí. En lugares hemos dicho que queremos el armario, ARM, armario eléctrico. A ver, un momento que he dado. No, vale. Y luego por otro lado tengo los elementos de fuera del campo. Vale, pues esto lo voy a llamar out. ¿De acuerdo? Más que fue, que no me convence. Elementos fuera del campo. ¿De acuerdo? O ¿cómo le llamaba? No, perdón, fuera del campo no, de campo. De campo. ¿De acuerdo? Y están fuera del armario, por eso he puesto lo de out. Pero bueno, lógicamente aquí cada uno podría poner el nombre que quisiera. ¿De acuerdo? Muy bien, ya los he creado. Mis funciones y mis localizaciones. Le doy a aceptar. Sí, lo deseo actualizar. Lógicamente no me ha hecho nada. Entonces, vale. Y ahora, ¿cómo los designo? Pues muy fácil. Por ejemplo, portada e índice de páginas. Para mí, este es un tipo de documentación. Entonces yo me voy a propiedades y entonces en página, entonces me voy a tipo de... a ver, nombre de página completo. Sí, creo que era aquí. Exacto, aquí. Número de página completo. Entonces, designación de función. Pues yo le diría que aquí esto para mí es documentación. Y localización, nada en particular, porque su documentación no tiene una localización determinada. Vale, le damos a aceptar y aceptar. Entonces, como veis, ya me los ha ordenado, doc, y me ha puesto aquí la hoja de título y portada y el índice de páginas. Vale, los dos esquemas eléctricos. Los selecciono con el control, le doy a propiedades y lo mismo de antes. Entonces aquí, designación de función. Vale, estos son esquemas eléctricos. Y esto sí que tiene ubicación, porque la mayoría de elementos, ya sé que no todos, ahora veremos cómo podemos distinguir eso, los esquemas están dentro del armario. Entonces yo voy a decirle aquí, armario. Y le doy a aceptar. Entonces como veis aquí ya me la ha puesto esquemas en el... me ha puesto el 3 y el 4. Vale, más cosas. A ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, a ver, planos de conexión de bornes. Vale, pues estos 3 planos de conexión de bornes, pues voy a decir que son los borneros. Y localización tampoco voy a poner porque localización propiamente es para los esquemas eléctricos. Entonces le doy a aceptar. Y por último, lista medio de explotación y los 3 planos de bornes. Podríamos discutir si los planos de borne lo ponemos en borneros o lo ponemos en listado. Yo lo voy a poner en listado porque son listados, ¿de acuerdo? O sea, aquí, si os acordáis, en el plano de bornes, como veis, son listados de bornas, ¿de acuerdo? No es como los otros. Estos de aquí, los planos de conexión de bornes, sí que tengo un plano donde se ven las conexiones de los bornes. Pero lógicamente aquí cada uno lo haría como él considerara, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a considerar a estos 4 elementos listados. Entonces lo voy y aquí en listados. Aceptar y aceptar. Y como veis ya tengo mi proyecto ordenada, la estructura, ¿de acuerdo? En listados, borneros, esquemas y documentación. Lógicamente esto yo lo podría volver a ordenar. De hecho me lo he hecho en orden opuesto. Bueno, supongo que ha sido lo ordenado en función de cómo lo he ido creando, porque veo que él no ha respetado el orden alfabético. Entonces yo podría volver a ordenarlo si le diera aquí a numerar. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Muy bien, de acuerdo, entonces ya hemos ordenado nuestras páginas. Entonces, ¿qué ocurre en los esquemas eléctricos? ¿De acuerdo? Entonces aquí, como veis, esquema de fuerza y esquema de mando están los dos en el armario. Entonces, pero puede ocurrir, como aquí ocurre, que de pronto, oye, yo tengo aquí el motor, que el motor está fuera del armario. Entonces yo podría designar cualquier elemento, por ejemplo el motor, darle a propiedades. Entonces aquí, en el IME completo, clicar y entonces decirle, a ver, un momento, aquí, designación de función, designación de localización. Yo podría aquí seleccionarlo y cambiarlo y decir, esto es un elemento de campo. Darle a aceptar, aceptar y aceptar. Y como veis aquí, me pone todo el IME completo, que este es dentro de esquemas, está fuera de campo, está dentro el U1, si os acordáis, en una caja de aparato que habíamos creado, y nuestro elemento.
¿de acuerdo? Entonces el resto de elementos son del armario. De hecho, mira, aquí, en el plano, en el cajetín, yo tengo que todos los elementos de esta página son esquemas. Esta página es un esquema eléctrico y todos los elementos son del armario. Entonces por eso yo tengo que puntualizar los que no son, en este caso el motor. Y podría irme también lo mismo al esquema de mando, que como veis pasa lo mismo. Me dice es un esquema eléctrico y está dentro del armario, y entonces hay elementos que no están dentro del armario. Vale, entonces aquí yo podría también hacerlo de otra manera y decirme, oye, en medios de explotación, me voy a navegador y entonces decirme, oye, a ver, en vez de seleccionarlos aquí en el plano, que podría hacerlo perfectamente, podría seleccionarlos aquí. Vale, ¿qué elementos no están dentro del plano? Pues H1, que es un piloto. Luego tendríamos los pulsadores S1, S2 y S3. Y creo que ya no me deja nada. Entonces voy a propiedades de estos. Y lo mismo antes, en IME completo, voy aquí y digo, no, estos son de elementos fuera del armario eléctrico, son elementos de campo. Entonces como ahí ya me los ha ordenado como a mí me gustaba. Entonces tengo aquí todos los elementos de campo y aquí todos los elementos del armario. ¿De acuerdo? Entonces como veis aquí ya me ha puesto, en el H1 me ha puesto out. Y aquí en el S3 lo mismo, out. ¿De acuerdo? Muy bien, cierro esto. Y luego ya por último, también podríamos, que hay otro elemento que no hemos usado, que sería, nosotros igual que tenemos dentro de la estructura, tenemos nuestros elementos de armario y de elementos de campo, podría configurar lo que se llama una caja de estructura. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en el motor, este U1 nosotros definimos en su día que era una caja de aparato, podríamos designarlo que fuera una caja de estructura, ¿de acuerdo? Entonces hacer una estructura adicional, que creo que era mira, caja de estructura, podríamos, mira, voy a hacer aquí un cambio, voy a eliminar para no liarnos, y voy a construir una caja de estructura, para que veáis la diferencia. Estoy aquí, construyo mi caja de estructura, que englobe el motor, y yo podría aquí en el completo decirle, oye, esto no es del armario, sino que es un elemento adicional. Entonces, aquí. Vale, aquí. Entonces, si no hay visible, como veis, ya me aparece el más. Pues yo lo voy a llamar a esto, por ejemplo, la estructura, voy a hacer una estructura nueva que es un motor. ¿De acuerdo? Que es la estructura motor. Entonces, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Entonces, me ha quedado aquí una estructura que yo lo he llamado motor, que es otra estructura adicional, aparte del armario y de los elementos de campo. Lógicamente eso tendría que actualizar entonces aquí el motor, porque he dicho que estaba entre los elementos de campo, y como veis ya aquí me sale la opción de motor. Entonces lo voy a aceptar. Y de hecho, mira, el email visible me lo recorta porque ya no es necesario. Como está dentro de la estructura de motor, ya no hace falta que aquí me repita la información. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues estas son las estructuras de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las páginas, dentro de los distintos tipos de página que nosotros hemos definido: listados, borneros, esquemas y documentación. Los hemos ordenado. Y luego hemos tenido los tipos de localización. ¿De acuerdo? De elementos del armario, elementos de fuera, elementos de campo que son fuera del armario, y la caja de estructura del motor. ¿De acuerdo? Y luego por último una simple cosa, que es la verificación de los proyectos, que es un elemento, que es una herramienta útil para revisar el proyecto y ver si cumple. ¿De acuerdo? Hay veces que algunas empresas pues nos lo pueden pedir, que nuestro proyecto esté verificado incluso con sus propios estándares. Vale, si me voy aquí a herramientas, que ya lo he usado antes en la definición de estructura, yo puedo aquí a la izquierda donde pone comprobación, decir, voy a comprobar el proyecto. Le doy a comprobación. Tengo varios tipos de comprobación, como os he dicho antes, podríamos configurar uno, le voy a decir en todo el proyecto, el tipo estándar, y le doy a aceptar. Entonces veis que parece que no ha hecho absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces yo si quiero ver los mensajes que me deja, sus observaciones, me voy aquí a mensajes y me aparecen aquí abajo. Entonces, por ejemplo, veo que aquí me ha puesto 3 mensajes que es falta de definición de regleta de bornes. El mismo mensaje
para x1, x2 y x3. Vale, pues me lo debo haber olvidado. Entonces, como veis, es una cosa muy práctica porque ahora puedo rectificar. Entonces, vale, voy a irme a las al navegador de Bornas. Yo en el navegador de Bornas tengo aquí x1, x2 y x3 y como veis efectivamente me sale aquí un mensaje de advertencia. Vale, mi olvido fue que yo fui definiendo las bornas y por ejemplo estas 5 que son las de alimentación, pues yo las llamé de la misma manera, dentro de la misma no estructura, pero dentro de la misma manera, pero no definí la regleta de bornes, ¿de acuerdo? Porque están dentro de la misma regleta. Vale, entonces simplemente yo la selecciono, control, le doy a propiedades, no, propiedades no, perdón, aquí a generar definición de regleta de bornes. Entonces le digo que definir regleta de bornes y a esta la voy a llamar x1 y aceptar. Y como veis aquí ya me la ha generado. Definición de regleta de bornes para estos. Voy a hacer lo mismo con x2. Lo selecciono. Generar definición regleta de bornes. Y esto lo vamos a llamar x2. Y por último, ¿cuál me dejo? Ah, vale, sí, aquí x3 que no tenía desplegado. Entonces aquí voy a darle al primero, voy a darle a la tecla de la flecha, el shift, y selecciono el último, ya me selecciona todos. Y genero, y aquí voy a poner x3. Aceptar. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es darle otra vez en herramientas, comprobar, utilización en todo el proyecto, aceptar. Vale. En vez de mejorarlo, creo que lo he empeorado. Regleta de bornes sin bornes. Vale, a ver, ¿qué me ha hecho mal aquí? Ah, vale, veo que me los ha puesto separados. Dios mío. Vamos a ver. A ver, no. Propiedades. Vamos a ver. Ah, vale, sí. No me los ha asociado, creo. Vale, pues estos son del X1. Aceptar. Como veis, esto es útil porque te das cuenta de cosas que haces mal. Y entonces te da tiempo, te da la oportunidad de arreglarlo. Esto es el X2. Y este por último el X3. Selecciono el primero y el último con el Shift pulsado. Bueno, es una flecha hacia arriba, ya no pone Shift, al menos en mi teclado. Ah, no, he caído con el piloto automático. En propiedades. Y X3. Vale. Pues parece que ahora sí que me lo ha hecho bien. Pero bueno, vamos a darle a comprobar todo el proyecto. Perfecto, como veis ya me han desaparecido los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, si no veis que se actualiza, es darle otra vez aquí a mensaje, cerráis esto, le dais otra vez a mensajes y comprobáis que no hay ningún otro, ¿de acuerdo? Entonces, ya está todo bien aquí. Pues nada, cerramos esto. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es una herramienta útil para detectar errores, cosas que te has olvidado enlazar, pequeñas cosas que no has caído y que no se ven a simple vista. Entonces, en la verificación de proyectos puede ser útil en esos casos. Muy bien, pues nada, espero que os haya sido útil el vídeo. Gracias por vuestra atención y nos vemos.